Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante del misterio, el horror y los relatos que desafían la comprensión humana, este es el lugar perfecto para ti. Hoy, te invitamos a sumergirte en una de las obras más inquietantes de H.P. Lovecraft, El testimonio de Randolph Carter. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos llenos de misterio y suspenso. En los siguientes 15 capítulos, te acompañaremos a través de una historia llena de enigmas, terror cósmico y lo inexplicable. A lo largo de esta narración, serás testigo de cómo Randolph Carter se enfrenta a la oscuridad más profunda, un misterio que desafía la razón humana. A lo largo de cada capítulo, el horror se irá desvelando poco a poco, así que prepárate para adentrarte en lo desconocido. Ahora, sin más preámbulos, comienza el relato del testimonio de Randolph Carter. Capítulo 1. La introducción de Randolph Carter. Mi nombre es Randolph Carter, y si me permitís, me gustaría contaros una historia. No es una historia común. Es una narración sobre lo que he visto, lo que he experimentado, y lo que aún no comprendo del todo. Lo que os relataré aquí no se encuentra en libros, ni en historias que se cuentan en voz baja al calor del fuego. No, esto es mucho más allá de todo eso. Es algo que ni siquiera debería haber existido en la realidad. Nunca he sido hombre de muchas palabras. No soy de aquellos que buscan la fama ni la atención. Mi vida ha sido la de un erudito, pero no en el sentido habitual de la palabra. Mi interés no ha sido nunca la ciencia al uso ni los estudios populares. No, mi curiosidad ha sido mucho más oscura. Desde joven, sentí una fascinación por lo que no se puede tocar, por lo que no se puede ver, por aquello que mora fuera de nuestro entendimiento. Mis amigos, los pocos que tengo, siempre se han burlado de mi afición por los libros antiguos, aquellos que susurran secretos en lenguas olvidadas, que narran historias de puertas más allá del mundo conocido. Muchos de ellos me aconsejaron dejar esos estudios y seguir un camino más tradicional, pero mi mente no podía escapar de la atracción por lo incomprensible. Había algo que me llamaba, y no podía ignorarlo. Fue entonces cuando conocí al Dr. Armitage, un hombre cuyo conocimiento sobre lo desconocido rivalizaba con el mío. Aunque en un principio pensé que era solo un hombre excéntrico, pronto me di cuenta de que compartíamos una obsesión: descubrir los misterios de las fuerzas más allá de nuestra percepción. Juntos, comencé a explorar los límites del saber humano, y lo que descubrimos, lo que encontramos, nos llevó a lugares, a puertas que no deberían haberse abierto. Lo que ahora os contaré ha sido un viaje que ha cambiado mi vida, que ha trastornado mi ser y mi mente. Algunos dirán que lo que vi fue un sueño, una alucinación producto de la fatiga, pero yo os aseguro que lo que experimenté fue real. Y si alguna vez llegáis a enfrentarlo, sabréis que lo que estoy diciendo es cierto. Este relato empieza con una puerta antigua, olvidada por el tiempo y cubierta por las sombras. Y detrás de esa puerta, en las oscuras profundidades, encontré algo que jamás hubiera deseado hallar. Pero antes de comenzar, quiero advertirles. No sigan mi ejemplo. No sigan la curiosidad que una vez me arrastró a mí. Lo que encontré más allá de esa puerta, lo que vi, no está hecho para ser conocido. Y si alguna vez llegáis a ver lo que yo vi, no podréis olvidar, ni escapar. Os lo aseguro. Este es el testimonio de Randolph Carter. Y este es solo el comienzo. Capítulo 2. El encuentro con el Dr. Armitage. Mi encuentro con el Dr. Armitage fue, al principio, fortuito. No tenía intención alguna de involucrarme con una figura tan enigmática en ese entonces, pero el destino, como siempre, tiende a guiarnos hacia lo que menos esperamos. Fue una tarde gris, una de esas tardes en las que la atmósfera parece cargada de algo más que simple humedad, cuando conocí al Dr. Armitage en la biblioteca de la Universidad Miskatonic. Armitage era un hombre de edad avanzada, pero de apariencia vigorosa, con ojos penetrantes y una mirada que reflejaba el peso de años de conocimiento y experiencia. Sus cabellos eran canosos, pero su postura erguida y su voz clara y decidida no dejaban lugar a dudas de que su mente estaba lejos de haber perdido su agudeza. Me llamaba la atención su habilidad para hablar con tal vehemencia sobre temas que nadie en su sano juicio se atrevería a discutir abiertamente. Aquella tarde, me encontraba husmeando en los estantes más oscuros de la biblioteca, donde yacían libros olvidados, cubiertos de polvo, y cuyas páginas parecían susurrar secretos guardados por generaciones. Mi interés se encontraba en los textos más oscuros,
aquellos que trataban sobre las ciencias ocultas y lo desconocido. En uno de esos estantes, me topé con un volumen de gran tamaño, encuadernado en cuero negro, que no había visto nunca antes. El título, en letras doradas y desgastadas por el tiempo, decía, El umbral de las sombras, en busca de lo innombrable. Fue entonces cuando escuché una voz grave, casi como un murmullo, que se dirigió hacia mí. Ese libro no es para la ligera curiosidad, joven. Es más peligroso de lo que parece. Me giré y allí, a pocos pasos, estaba el doctor Armitage, observándome con una mirada inquisitiva, pero no desagradable. Era evidente que había notado mi interés por los textos más oscuros de la biblioteca. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, pero al mismo tiempo, no pude evitar sentirme atraído por su presencia. ¿Lo conoce?, pregunté, señalando el libro que tenía en las manos. Armitage sonrió, pero no con la sonrisa de alguien que ha encontrado una curiosidad trivial. Era una sonrisa sabia, como la de alguien que ha vivido en la sombra de los secretos más oscuros y ha visto las consecuencias de tocarlos. Lo conozco muy bien, respondió él, su tono grave y serio. Ese libro, como muchos otros en esta sección, contiene conocimientos que los mortales no deben poseer. Se refiere a puertas, dimensiones, y fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión. Pero no todos están preparados para enfrentarlas. Y menos aún para sobrevivir a lo que hay detrás de ellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había oído rumores sobre Armitage, sobre su extraño enfoque hacia los estudios esotéricos, pero nunca imaginé que estuviera tan profundamente involucrado con lo que podría considerarse como un conocimiento prohibido. «Entonces, ¿por qué está aquí?», pregunté, aún sin soltar el libro, pero con la sensación de que quizás debería dejarlo allí. Armitage miró alrededor, como si asegurándose de que nadie los estuviera observando, y luego susurró. «Porque, al igual que tú, tengo la necesidad de saber. De entender. La verdad está más allá de lo que nos dicen los libros convencionales. Y sé que tú, Randolph Carter, eres como yo. No te atraen las trivialidades, ni los saberes comunes. Tú, como yo, buscas algo más. Algo que se oculta en las sombras». El hecho de que Armitage mencionara mi nombre con tal certeza me desconcertó. Aunque apenas nos conocíamos, su observación era inquietante. Era como si hubiera leído mi mente, o como si, de alguna manera, ya supiera de mis estudios y mis obsesiones. «¿Por qué me dices esto?», pregunté, sin poder ocultar la creciente fascinación que sentía por él. Armitage dejó escapar una breve risa que no sonó como algo alegre, sino más bien como una risa amarga, cargada de experiencias pasadas. «Porque sé que tarde o temprano, terminarás tocando esas puertas. Todos los que buscamos lo imposible, lo inalcanzable, terminamos en el mismo lugar. Y cuando llegues allí, necesitarás ayuda. No solo un guía, sino alguien que entienda lo que estás a punto de enfrentar». Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Qué puerta? ¿Qué fuerzas estaba mencionando? A pesar de la creciente ansiedad, algo dentro de mí me decía que no debía dejar pasar esta oportunidad de conocer a un hombre que sabía más sobre el mundo oculto que cualquiera que hubiera conocido. Esa misma tarde, después de una conversación larga y llena de advertencias, Armitage y yo nos comprometimos a colaborar en la investigación de los antiguos textos que ambos habíamos comenzado a estudiar en solitario. Sin embargo, me quedó claro que Armitage no era simplemente un erudito. Había algo más en él, algo que lo conectaba con ese vasto, oscuro y peligroso conocimiento que ambos compartíamos. Y fue en ese momento, cuando dejamos la biblioteca y nos dirigimos hacia su estudio privado, que supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo se estaba gestando en las sombras, algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Este capítulo profundiza en el encuentro entre Randolph Carter y el Dr. Armitage, ampliando la relación entre ambos y estableciendo el tono de misterio y peligro que envolverá toda la trama. La conversación marca un punto crucial en la historia, mostrando la atracción de Carter por lo desconocido y cómo Armitage se convierte en un mentor, aunque con su propio interés en los mismos misterios. Capítulo 3. La puerta y los primeros pasos hacia lo desconocido. El tiempo transcurrió rápidamente después de mi encuentro con el Dr. Armitage. No había sido solo una charla casual, ni una simple colaboración en los estudios. Desde aquel momento, mi vida cambió de una manera irreversible. El Dr. Armitage, en su sabiduría, me introdujo en un mundo mucho más grande de lo que imaginaba,
un mundo oculto tras el velo de la realidad que la mayoría de las personas ni siquiera sospechaba que existía. Nuestro trabajo conjunto nos llevó a descubrir, en los antiguos textos que Armitage había recopilado, las primeras pistas sobre la existencia de algo que parecía estar más allá de nuestro entendimiento. Los libros, que al principio parecían inofensivos, se fueron tornando cada vez más oscuros, revelando secretos que nos instaban a mirar más allá de lo que los sentidos humanos podían captar. Había hablado del umbral de las sombras, pero pronto descubrimos que no era una simple metáfora o una alusión literaria. Era algo real. Algo que, de alguna manera, nos conectaba con las profundidades insondables del universo. A medida que avanzábamos en nuestra investigación, nos encontramos con fragmentos de textos que hablaban de un portal, una puerta que conectaba nuestro mundo con otro, un lugar donde la razón no tenía poder y donde los horrores más indescriptibles aguardaban en las tinieblas. Esta puerta no era simplemente una entrada física, sino una transgresión contra las leyes mismas de la naturaleza. Un lugar donde las reglas de la física, el tiempo y la lógica eran alteradas, desfiguradas en formas inimaginables. El doctor Armitage, aunque cauteloso, no dudaba de la veracidad de los textos. Yo, por mi parte, no estaba seguro de qué pensar. Había algo en el aire, algo en esos fragmentos escritos por manos que no conocían las fronteras de la locura, que me aterraba profundamente. Sin embargo, había algo más, una llamada que no podía resistir, una atracción ineludible que me empujaba a seguir adelante. Sabía que la verdad estaba allí, en algún lugar al otro lado de esa puerta, y mi mente no descansaría hasta descubrirla. Finalmente, un día, después de meses de investigación, encontramos la clave que nos llevaría a la puerta. Era un viejo mapa, un diagrama encriptado dentro de uno de los volúmenes más antiguos que el doctor Armitage había logrado obtener. El mapa parecía detallar la ubicación exacta de un lugar en las afueras de Arkham, en un área remota y deshabitada, una zona que incluso los lugareños evitaban por superstición. Nadie había ido allí en generaciones. Pero el mapa indicaba con claridad lo que teníamos que hacer. El doctor Armitage y yo nos preparamos para lo que parecía ser un último y decisivo paso. Armados con las indicaciones del mapa y algunos de los textos más poderosos de los que disponíamos, partimos hacia el lugar señalado. Era un día gris y ventoso, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que parecían anunciar algo más que solo mal tiempo. A medida que nos acercábamos al sitio, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, como si la misma naturaleza estuviera cambiando a nuestro alrededor. El viento soplaba de una manera que nunca antes había sentido, y la atmósfera se volvía más pesada a cada paso. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque. Allí, entre la maleza, estaba lo que buscábamos. No era una puerta en el sentido común de la palabra, sino algo mucho más extraño, una estructura de piedra antigua, casi cubierta por el tiempo y la vegetación. Era una especie de arco, o más bien una abertura en el suelo, rodeada de símbolos grabados en la piedra que emitían un resplandor tenue, como si estuvieran vivos. Los símbolos parecían moverse y cambiar constantemente, una danza de formas que desafiaban la lógica y la razón. En su interior, una oscuridad profunda nos miraba, una oscuridad que parecía extenderse más allá de la propia realidad. Era como si todo lo que había alrededor de la puerta estuviera distorsionado. No solo la luz, sino también el aire parecía ser más denso, más frío, como si el propio espacio estuviera siendo comprimido. Cuando Armitage y yo nos acercamos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me sentí como si estuviera a punto de atravesar una línea invisible, una frontera que no podía volver atrás. El miedo se apoderó de mí, pero, al mismo tiempo, había una fascinación irresistible, una necesidad de ver lo que había más allá. Armitage, sin decir una palabra, comenzó a recitar las palabras que habíamos descubierto en los textos. Su voz era baja, pero firme, como si estuviera invocando algo que solo él entendía completamente. Los símbolos comenzaron a brillar con más fuerza, y una vibración extraña llenó el aire. El suelo tembló levemente, y el resplandor de la puerta se intensificó. Era como si la puerta misma estuviera despertando de un largo sueño, y algo comenzara a mover sus aguas en las sombras más allá de ella. En ese momento, entendí que algo estaba a punto de suceder. Y lo supe con certeza, ya no había marcha atrás. Los pelos de mi nuca se erizaron, y mi respiración se aceleró. El doctor Armitage miró hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, una mezcla de esperanza y temor,
como si él también supiera que lo que estábamos a punto de hacer nos cambiaría para siempre. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse. Este capítulo profundiza en el descubrimiento y la activación de la puerta, añadiendo una sensación de inevitabilidad y misterio. La atmósfera se carga de tensión a medida que se acercan al umbral, lo que lleva a un momento crucial en la trama. Capítulo 4. Ecos desde la oscuridad. La abertura en el suelo se transformó ante nuestros ojos. Donde antes solo había una grieta envuelta en símbolos, ahora emergía una oscuridad más densa que cualquier sombra conocida. No era simplemente ausencia de luz, era una presencia tangible. Se extendía como una bruma espesa, una negrura que parecía absorber todo sonido, todo movimiento, todo aliento. La realidad titubeaba a su alrededor, como si el mundo mismo vacilara al permitir que aquello existiese. Armity terminó su cántico y retrocedió un paso, empapado en sudor. Yo no podía apartar los ojos de aquel umbral. Algo en él parecía pulsar, como si latiera con un ritmo que no era humano. Un estremecimiento recorrió mi espalda. El aire olía a tierra húmeda, pero también a algo más, un perfume extraño, como incienso corrompido, como libros mohosos y carne vieja, como el recuerdo de un sueño que no queríamos volver a tener. De pronto, sin previo aviso, un sonido emergió desde el fondo de la oscuridad. No era un sonido reconocible, no tenía forma ni tono claro. Era más bien un murmullo, como si voces múltiples hablaran al mismo tiempo desde una gran profundidad. No era ruido natural. Estaba compuesto por ecos sin fuente, palabras sin idioma, que parecían penetrar directamente en la mente. Armity y yo nos miramos con una mezcla de asombro y pavor. Aquello que había sido invocado, respondía. No entres aún, dijo Armity en voz baja. No sin las protecciones. Sacó del interior de su chaqueta una pequeña bolsa de cuero y extrajo unos objetos que parecían amuletos antiguos, tallados en piedra negra. Me entregó uno, advirtiéndome con los ojos que no lo soltara bajo ninguna circunstancia. Luego trazó un círculo en el suelo con sal y ceniza, y se situó dentro con solemnidad. Yo lo imité, y aunque mis manos temblaban, logré mantener la compostura. Aquel círculo nos separaba, de algún modo, de lo que fuera que acechaba más allá del umbral. El murmullo se intensificó. Comenzaron a oírse palabras más claras, sílabas sueltas que vibraban con poder arcano. La tierra tembló ligeramente. El aire se volvió más frío, y las ramas de los árboles cercanos crujieron aunque no soplaba brisa alguna. Entonces lo vimos. Una figura comenzó a emerger lentamente desde el interior de la oscuridad. No era corpórea, ni del todo visible. Más bien parecía una silueta de humo, un contorno en perpetuo movimiento, como una sombra proyectada desde otra dimensión. No tenía rostro, pero intuíamos que nos miraba. Armity, con voz firme, recitó otra fórmula. La figura se detuvo, oscilando como si fuera arrastrada por alguna corriente invisible. El sonido cesó de golpe, y un silencio sepulcral se apoderó del claro. Todo se volvió inmóvil. Hasta el viento pareció contener la respiración. Yo, paralizado, sentí que el tiempo mismo se detenía. La figura flotaba frente a nosotros, aguardando, expectante. Nos ha visto, dijo Armity, casi en un susurro. Está midiendo nuestras intenciones. La figura parecía vibrar en respuesta, y aunque no hablaba con palabras, su presencia comunicaba algo muy claro. Estaba allí por una razón. No era una simple aparición. Era un guardián. O tal vez un heraldo. Entonces, sin que ninguno de nosotros hiciera movimiento alguno, la sombra giró lentamente y volvió a internarse en la oscuridad del umbral. Al hacerlo, las voces regresaron, esta vez más claras, más humanas, pero también más angustiadas. Sonaban como gritos lejanos, como súplicas atrapadas en el fondo de un abismo insondable. Armity cayó de rodillas, exhausto, mientras yo me aferraba al amuleto, mi único ancla contra el terror que amenazaba con arrancarme la razón. No debemos cruzar aún, dijo con voz débil. No hasta comprender del todo lo que está al otro lado. Quise hablar, pero no pude. La garganta me ardía, y un nudo me impedía siquiera tragar saliva. Lo que acabábamos de presenciar no podía explicarse con palabras, ni siquiera con pensamientos lógicos. Era una experiencia que desbordaba los límites de la comprensión. La puerta seguía abierta. La oscuridad seguía viva.
Y aunque habíamos logrado sobrevivir al primer contacto, sabíamos que era solo el comienzo. Capítulo 5. Bajo tierra, más allá del recuerdo. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de preparación silenciosa. Armitage apenas hablaba. Sus pensamientos estaban absorbidos por antiguos textos y diagramas, que estudiaba con una concentración casi sobrehumana. Yo, aún turbado por la aparición, me sentía dividido. Una parte de mí deseaba huir, olvidar aquella grieta entre mundos, y otra, más poderosa, ansiaba descubrir qué secretos se ocultaban bajo la tierra, qué verdades se agitaban más allá del velo. La noche señalada llegó sin aviso. Armitage me despertó con un leve toque en el hombro. No pronunció palabra, pero sus ojos eran claros. Hoy bajaríamos. El claro donde se abría el umbral nos recibió con un silencio distinto. Ya no era la calma del bosque dormido, sino una quietud expectante, como si los árboles mismos supieran lo que iba a suceder. La grieta seguía abierta, negra y vibrante, como un párpado a punto de cerrarse. Armitage encendió 2 lámparas eléctricas y comprobó las correas de su mochila. Yo hice lo mismo, sin pensar demasiado, repitiendo los gestos que habíamos ensayado. Con un nudo en la garganta, lo seguí. Descendimos por una rampa de tierra apisonada que se hundía lentamente, como una espiral suave. No había escalones, ni paredes talladas, solo un túnel de piedra viva que parecía haber sido creado por la propia tierra, o quizá por manos que no eran humanas. La luz de nuestras lámparas no alcanzaba a penetrar más de unos pocos metros. A cada paso, el aire se volvía más denso, más antiguo. Un olor húmedo, como de criptas olvidadas y agua estancada, nos envolvía. El silencio allí abajo era absoluto, salvo por nuestros propios pasos, que resonaban con un eco sordo. A veces creíamos escuchar otros sonidos, un susurro, un crujido, una especie de respiración lejana. Pero cuando nos deteníamos a escuchar, todo desaparecía. El túnel descendía sin cesar, y ni una sola bifurcación interrumpía su curso. Era como si fuéramos arrastrados por una vena de la tierra, conducidos a un corazón sepultado desde tiempos remotos. De pronto, sin previo aviso, el túnel se abrió en una cámara amplia. Nos detuvimos al borde del umbral. Era una sala circular, de techos altísimos, sostenida por columnas que no parecían talladas sino formadas de una piedra que había crecido en formas imposibles. En el centro de la estancia había una losa rectangular, cubierta por inscripciones que brillaban con una luz azulada, débil pero constante. La sensación de antigüedad era abrumadora. Aquello no era obra humana. O, si lo era, provenía de una humanidad que ya no existía. Aquí yace lo que buscan, murmuró Armitage. ¿Quién lo dijo? Pregunté, aunque no entendía por qué. Armitage no había abierto la boca. Y sin embargo, había oído esas palabras tan claras como si se hubieran pronunciado junto a mi oído. Yo no dije nada, dijo él. Pero tú también lo oíste, ¿verdad? Asentí, y nos acercamos a la losa. La escritura brillaba con mayor intensidad cuanto más cerca estábamos. No era un alfabeto que yo conociera, pero evocaba símbolos que había visto en sueños, grabados en paredes que no existen en este mundo. Armitage sacó un pequeño libro de su mochila, y comenzó a comparar símbolos. Sus labios se movían en silencio, y a cada palabra que murmuraba, la sala parecía vibrar, como si respondiera. Entonces, ocurrió. La losa se movió, deslizándose hacia un lado con un sonido profundo, casi como un suspiro prolongado. Debajo, no había ataúd, ni restos, sino una escalera que descendía aún más profundamente. Desde allí, una brisa cálida nos envolvió, cargada de aromas desconocidos, ni agradables ni desagradables, sino completamente ajenos. Y entonces, de lo más profundo de esa oscuridad, emergió un sonido. Era una voz. No humana, ni completamente real. Era como una idea que tomara forma de sonido. Nos hablaba sin hablar, nos tocaba sin tocarnos. Decía palabras sin idioma, y sin embargo entendíamos. Nos decía que aún no era el momento. Que debíamos retroceder. Que lo que dormía abajo no era para ojos mortales. Que su despertar no debía precipitarse. Yo quise obedecer. Quise correr escaleras arriba y huir. Pero Armitage, fascinado, dio un paso hacia la abertura. Lo que duerme no quiere ser despertado, dije, apenas un murmullo. No aún. Pero ya era tarde.
Él había cruzado el umbral. Y la oscuridad, abajo, pareció sonreír. Capítulo 6. El descenso de Armity. La figura de Armity desapareció en la oscuridad con una determinación que rayaba en la demencia. Sus pasos resonaron un instante en la escalera y luego se desvanecieron, tragados por una profundidad que parecía no tener fin. Me quedé solo al borde de la losa abierta, con la lámpara temblando en mi mano. El silencio regresó, más pesado que antes, lleno de un mensaje implícito. No debías estar aquí, no debías haber abierto esta puerta. La brisa que ascendía desde lo profundo no era constante. Era irregular, como si proviniera del aliento de algo inmenso que dormía más abajo. Cada ráfaga traía consigo un murmullo, y cada murmullo parecía arrastrar palabras incomprensibles que bailaban en mi mente como hojas en una corriente. No podía distinguir si eran advertencias, cantos o recuerdos. Sentí miedo, sí, pero también una especie de fascinación insana. Era como si algo dentro de mí quisiera seguir a Armity, romper el velo, descender. Aún así, no lo hice. Me arrodillé junto al borde, llamando su nombre. Mi voz se perdió en el eco, como si descendiera por un pozo sin fondo. No hubo respuesta. Solo un latido sordo, como si la tierra misma marcara el pulso de algo dormido. Miré hacia el abismo, pero la lámpara apenas iluminaba los primeros escalones. Todo más allá era sombra viva. Decide Iespera. Durante lo que me parecieron horas, aunque no podía decirlo con certeza, pues todo sentido del tiempo había desaparecido en ese lugar, permanecí sentado junto al umbral, murmurando el nombre de mi amigo y tratando de mantenerme despierto. Temía cerrar los ojos, temía que al abrirlos todo hubiera cambiado, que el umbral ya no estuviera, o peor, que algo hubiera subido desde allí. Fue entonces cuando escuché su voz. No provenía de abajo, sino de todas partes. Era la voz de Armity, pero distorsionada, como si hablara desde dentro del agua o desde detrás de una cortina de sueño. Decía mi nombre. No lo gritaba, no suplicaba. Era como si conversara con alguien, como si me describiera a otro, como si relatara algo, a algo. Escuché mi propio nombre repetido, una y otra vez, como una palabra extranjera. Y luego, de repente, silencio. Tomé una decisión. No podía quedarme quieto. No podía dejarlo allí. No después de todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos arriesgado. Ajusté la lámpara, apreté el amuleto contra mi pecho y comencé a bajar. La escalera era angosta, tallada en la roca misma. Los escalones estaban gastados, no por el paso del tiempo, sino por muchas pisadas. Aquello había sido usado antes. ¿Por quién o qué? No quería imaginarlo. A cada paso descendía no solo en el espacio, sino en la razón. La geometría del túnel comenzó a deformarse, como si las proporciones cambiaran sutilmente. Las paredes se estrechaban y luego se abrían, sin que la roca hubiera cambiado. Sentía que avanzaba en espiral, aunque todo parecía recto. A veces, sentía que subía, aunque mis pasos descendían. La lógica se distorsionaba. Y entonces, llegué. Un nuevo recinto se abrió ante mí. Más grande que el anterior. Más antiguo. Más imposible. Era una cámara circular, pero las paredes no eran piedra. Eran de una sustancia distinta, que parecía absorber la luz y devolverla convertida en reflejos incomprensibles. Allí, sobre una especie de pedestal bajo, yacía Armity. No estaba herido, pero tampoco parecía estar despierto. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. Sus labios se movían apenas, como si susurrara a alguien en sueños. Me acerqué lentamente, con un nudo en la garganta. Armity, dije. Soy yo. Randolph. Él giró apenas la cabeza hacia mí. Sus ojos no me veían. Pero algo en su rostro cambió, una sombra de reconocimiento. Murmuró algo que no pude entender. Me arrodillé junto a él, tomé su mano, y al hacerlo, sentí lo que él sentía. Un torrente de imágenes se precipitó en mi mente. Ciudades hundidas bajo océanos negros. Cielos que jamás habían visto una estrella. Criaturas sin forma que cantaban en la oscuridad. Nombres que ningún hombre debía pronunciar. Ecos de voces olvidadas por la historia. Y en el centro de todo, una presencia. Una conciencia vastísima. Antigua. Vigilante. Solté su mano y caí de espaldas,
temblando. El contacto me había dejado al borde de la locura. Pero algo me dijo que aún podía traerlo de vuelta. Aún no estaba perdido. Aunque yo ya no estaba del todo seguro de seguir siendo el mismo. Capítulo 7. La puerta sellada por el tiempo. Me incorporé como pude, aún estremecido por la visión que me había invadido al tocar la mano de Armity. Su cuerpo permanecía inmóvil sobre aquella superficie imposible, mientras su mente parecía vagar en un reino del que apenas podía regresar. Lo observé unos instantes, tratando de entender si había sido yo quien había percibido sus visiones, o si algo en la cámara había hecho contacto conmigo directamente. El aire en aquella estancia era denso, pesado como un líquido tibio. No había corriente, ni viento, ni el más mínimo indicio de vida natural. Solo el leve zumbido, una vibración apenas perceptible, que nacía de las paredes mismas. Como si ese lugar estuviera vivo, o como si estuviera soñando, y nosotros estuviésemos atrapados dentro de ese sueño. Fue entonces cuando vi la puerta. No era visible en un sentido convencional. No era una abertura física ni un arco. Era más bien una hendidura apenas perceptible, una delgada línea vertical que atravesaba la superficie negra de la cámara. Pero cada vez que la miraba directamente, parecía cambiar de lugar. Se deslizaba sutilmente, evitaba ser contemplada con claridad. Aún así, estaba ahí. Sentí un impulso irracional, debía cruzarla. No sabía por qué. Quizá fue influencia de Armity, o del lugar mismo. Pero sentí que lo que habíamos venido a buscar, el conocimiento prohibido, la revelación, la verdad oculta, se encontraba más allá de esa puerta. Una parte de mí temblaba solo de pensarlo, pero otra parte, más antigua, más fría, más dispuesta, quería abrirla. Como si una voluntad enterrada en mi sangre reclamara su herencia olvidada. Tomé la lámpara y me acerqué. La superficie de la puerta vibró al sentirme cerca. Emitió un susurro grave, sin voz ni idioma, pero comprensible en su significado: no debes continuar. La advertencia no provenía de una entidad consciente, sino de la misma estructura del universo. Como si cruzar esa línea implicara una fractura, un error. Pero mis manos se adelantaron a mi juicio. Rozaron la superficie. No se abrió. No al menos como una puerta común. Lo que ocurrió fue que la realidad cambió. El entorno se replegó sobre sí mismo, y la cámara desapareció. Durante un instante, un segundo o una eternidad, me encontré suspendido en un espacio sin forma, rodeado de destellos y sombras que no respondían a leyes físicas. Y luego, sin transición, estaba en otro lugar. Era una sala vastísima, sostenida por columnas que se perdían en la altura. La arquitectura no era humana, ni siquiera terrestre. Ninguna simetría reconocible, ninguna lógica gravitacional. El suelo estaba compuesto por placas que parecían vivas, palpitantes, y entre ellas fluía un resplandor violáceo que recordaba a un corazón latiendo. La sensación era clara, estaba en el centro mismo del misterio. Y allí, frente a mí, lo vi. No era una criatura, ni un dios, ni siquiera una figura concreta. Era una presencia. Una conciencia sin forma, como una idea antigua que había adquirido peso. No tenía ojos, pero me miraba. No tenía boca, pero habló. No con palabras, sino con conceptos. Con imágenes que se grabaron en mi mente como fuego. Ciclos eternos, civilizaciones nacidas y olvidadas, pactos sellados antes de que existiera la humanidad, y sobre todo, un mensaje dirigido a mí. Todo lo que buscas ya lo sabes. Caí de rodillas. No por devoción, sino por la magnitud de lo percibido. Mi conciencia se debatía entre la lucidez y la locura. No podía comprenderlo todo, pero algo dentro de mí, algo ancestral, sí lo comprendía. Sentí como mi mente se abría a regiones del saber que ningún ser humano debía explorar. Y con ello, una certeza. Armity no había sido el primero en venir. Y tal vez, no iba a regresar. Entonces, la visión se desvaneció. Volví a la cámara, jadeando. Estaba de nuevo al lado de Armity, como si nada hubiera ocurrido. Pero el cambio era real. Lo sabía porque ahora, al observar su rostro, entendí lo que murmuraba. Era una letanía. UN number. Un llamado. Y ese llamado, ahora, también vivía en mí. Capítulo 8. El nombre que no debe ser pronunciado.
El eco del nombre que Armity murmuraba giraba en mi mente con una claridad insoportable. No era un nombre compuesto de letras, ni un sonido que pudiera formarse con una lengua humana. Era un concepto que se expandía en direcciones imposibles, lleno de significados que se contradecían y se reforzaban al mismo tiempo. Sentí que al comprenderlo siquiera un poco, mi mente se partía y se recomponía una y otra vez. No podía pronunciarlo. Sabía que intentarlo podría atraerlo. La cámara, antes silenciosa, comenzó a emitir una vibración más intensa. No era audible, pero se sentía en los huesos. Era como si el lugar respondiera a mi entendimiento, como si la conciencia que lo habitaba hubiese percibido que uno de los suyos despertaba en mí. Observé a Armity, aún sumido en su trance, y por primera vez comprendí el horror de su situación. Su mente había ido demasiado lejos. Lo había visto, lo había oído, había pronunciado el nombre, y ahora no podía volver. Miré alrededor con desesperación, buscando una salida. Pero no había puertas, ni túneles, ni escaleras. Solo aquella hendidura que me había traído hasta aquí, ahora cerrada, sellada por un muro sólido e indiferente. Estábamos atrapados. Y la presencia vigilaba. Decide Irastra a Armitage. No podía dejarlo allí, aunque no supiera a dónde ir. Lo tomé por los hombros y lo sacudí suavemente. Sus labios dejaron de murmurar y sus ojos, aún abiertos, parecieron enfocarse por primera vez en mucho tiempo. Randolph, susurró, con una voz áspera, como si no la hubiera usado en siglos. Ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Le apreté el brazo con fuerza. No digas eso. Vamos a salir. No me importa lo que hayas visto, lo que hayas oído. No estés solo. Entonces, una risa. No provenía de él, ni de mí. Era sorda, lejana, pero al mismo tiempo aquí, en esta misma cámara. Era la risa de algo que no comprendía el humor humano, algo que se burlaba de la idea misma de esperanza. La risa creció, envolviendo la estancia, vibrando en cada superficie, hasta que Armity se retorció de dolor y yo tuve que cubrirme los oídos, aunque era inútil. La risa cesó de golpe. Y con ella, un nuevo cambio. La estructura de la cámara se estremeció. Un fragmento del suelo se desmoronó al otro extremo, revelando un túnel oscuro que descendía aún más, imposible de haber estado allí antes. Armitage me miró. Sus ojos tenían ahora una luz distinta, no de locura, sino de determinación. Es una prueba, dijo con voz baja. Nos están dejando continuar, o tentándonos a hacerlo. Nos miramos en silencio, entendiendo sin decirlo que retroceder ya no era una opción. El umbral que habíamos cruzado no podía deshacerse. La puerta invisible que habíamos abierto ya no se cerraría detrás de nosotros. Con dificultad, lo ayudé a ponerse de pie. Caminamos hacia la nueva abertura. A cada paso, sentía cómo se deshacían las certezas humanas dentro de mí. El tiempo, el espacio, el yo. Todo se volvía maleable. Todo estaba sujeto a otras leyes. Y en ese descenso, me invadió una certeza aún más aterradora. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado. Algo numbers observable. Algo que no tenía ojos ni cuerpo, pero cuya atención podía sentirse como un peso sobre el alma. No podíamos verlo, pero sabíamos que estaba allí, aguardando. No con prisa, porque para esa conciencia el tiempo no significaba nada. Su paciencia era tan infinita como su poder. Y sin embargo, algo en mí, algo más antiguo que el miedo, me impulsaba a continuar. Armitage y yo descendimos. El túnel nos tragó como a tantos otros antes que nosotros, y al hacerlo, entendí, el testimonio aún no había comenzado. Capítulo 9. Las escaleras que conducen al abismo. El túnel descendía en espiral, como una serpiente enroscada que se hundía cada vez más en las entrañas de la tierra, o quizás fuera del mundo tal como lo conocíamos. La roca que nos rodeaba ya no era común. Su textura era blanda, porosa, como si hubiera sido moldeada por manos que no comprendían del todo la materia física, o que sencillamente no se regían por sus reglas. En algunos tramos parecía respirar, dilatándose y contrayéndose con una cadencia que emulaba la vida. No había señales de civilización. No antorcas, no talas, no markers. Solo ese descenso interminable, esa sensación de gravedad alterada, y el rumor cada vez más claro de algo que se arrastraba más allá de la oscuridad.
El silencio era total, pero dentro de mí, algo hablaba. Era una voz sin origen, que no formaba frases pero sí pensamientos. Me hacía ver rostros que no eran míos, recordar hechos que nunca había vivido. Me sentí vivir, morir, renacer en cuerpos desconocidos. Estaba absorbiendo memorias que no me pertenecían, o tal vez, despertando memorias que habían estado selladas en mí desde un tiempo anterior a mi existencia como Randolph Carter. Armity caminaba a mi lado con un paso errático, apoyándose a veces en las paredes que parecían hundirse bajo su peso. Su respiración era pesada, su semblante marcado por una mezcla de resignación y lucidez dolorosa. ¿Sabes lo que encontraremos? Le pregunté en un intento de aferrarme a lo humano, a la conversación. No respondió de inmediato. Parecía debatirse entre dos realidades. Finalmente dijo: solo ecos. Ecos de lo que una vez fue, de lo que aún es, más allá del tiempo. Quise preguntar más, pero su mirada me hizo callar. Había cruzado ya una frontera de la cual no podía hablar sin arrastrarme con él a su locura. Fue entonces cuando las escaleras comenzaron. No eran humanas. Los escalones estaban separados por distancias irregulares, a veces demasiado altos, otras demasiado pequeños, como si la anatomía del constructor no se pareciera en nada a la nuestra. Y sin embargo, debíamos continuar por ellas, descendiendo peldaño tras peldaño, cada uno una renuncia más al mundo que habíamos dejado atrás. Tras un giro particularmente estrecho, las paredes se abrieron. Entramos en una cavidad inmensa, una cámara natural o tallada por fuerzas inmemoriales, cuyo techo no podíamos ver. El suelo se extendía hacia el horizonte, lleno de protuberancias y columnas rotas. Y en el centro, algo brillaba. Nos acercamos con paso lento, cauteloso. Se trataba de un pedestal bajo, hecho de un material que parecía metal y piedra al mismo tiempo. Sobre él reposaba un libro. O lo que quedaba de uno. Las páginas estaban hechas de una membrana fina, translúcida, que ondulaba con un viento que no sentíamos. Estaba abierto en una página que parecía estar escrita en tinta viva, una sustancia que se movía y reconfiguraba cada símbolo, como si el texto se reescribiera perpetuamente. Armity lo reconoció al instante. Es el libro de las puertas, dijo en un susurro reverente. Lo vi en sueños. Él me lo mostró. ¿Él? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El que observa desde el otro lado. El que custodia los límites del conocimiento. Me incliné para mirar las palabras vivas. Una parte de mí quería leerlas, absorbidas por la necesidad de saber. Otra parte, más profunda, me suplicaba que no lo hiciera. Sentí que si leía, algo me sería revelado, pero a un precio irreversible. Armitage extendió la mano. No lo toques, le dije con firmeza. Pero ya lo había hecho. En cuanto sus dedos rozaron la página, la cámara se estremeció. Un viento ancestral comenzó a circular, y el libro se cerró por sí mismo, con un golpe seco que resonó como un trueno bajo tierra. El pedestal desapareció, tragado por el suelo. Todo tembló. Una grieta se abrió bajo nuestros pies. Caímos. Caímos sin fin. A través de capas de oscuridad que nos despojaban de todo lo que nos definía. Nombre, memoria, forma. Y mientras descendíamos, supe que la verdadera revelación aún no había comenzado. Lo que habíamos visto era apenas el umbral. Y que el testimonio estaba a punto de comenzar en su forma más pura. Capítulo 10. Más allá del umbral. La caída no tenía fin. Ya no sentíamos el peso de nuestros cuerpos, ni el roce del aire. Descendíamos por un vacío sin tiempo, donde la noción de arriba y abajo carecía de sentido. Era como sumergirse en un océano sin agua, donde la gravedad no obedecía a leyes físicas, sino a una voluntad que nos guiaba, como un dedo señalando nuestro destino desde más allá del velo del universo. En ese abismo absoluto, la oscuridad no era ausencia de luz, era una presencia tangible. Podía sentirse rozando la piel, murmurando en las sienes, enredándose en los pensamientos. Pero lo peor era que dentro de esa negrura había formas. No las veíamos, pero sabíamos que estaban allí. Se movían lento, inmensas, con un ritmo pausado que hablaba de eternidades. Cada una parecía observarnos, no con ojos, sino con una conciencia tan vasta que no distinguía entre mirar y devorar. Cuando por fin la caída cesó, lo hizo con una suavidad antinatural. No hubo impacto.
Simplemente, estábamos de pie, en una extensión de suelo que no habíamos notado antes. Armity jadeaba, aferrado a sus rodillas. Su rostro estaba pálido, más allá del agotamiento físico, marcado por un asombro que rayaba en la adoración. Me giré a nuestro alrededor. No era una caverna. Ni un túnel. Estábamos en otro lugar. El cielo era una bóveda sin estrellas, pero no negra. Resplandecía en tonalidades de púrpura profundo y azul turbio, como si estuviera vivo. El suelo era una llanura de cristal orgánico, que reflejaba nuestros pasos con un retardo siniestro, como si lo que veíamos no fuera exactamente nuestro reflejo, sino una versión que nos seguía desde otra dimensión. Y al fondo se alzaba algo. Una estructura imposible. Era como una torre, pero también como una espiral y una red, expandiéndose hacia el horizonte sin forma definida. No tenía principio ni fin, y sin embargo se alzaba. Armity la contempló con lágrimas en los ojos. El trono del testigo, dijo, y su voz se quebró. Quise preguntar, pero él continuó. Aquí reside el guardián del conocimiento prohibido. Aquí se entrega el testimonio de los que han visto y sobrevivido. Comenzamos a avanzar, cada paso más pesado que el anterior, como si la atmósfera se espesara a medida que nos acercábamos. Los pensamientos se volvían lentos. Era difícil recordar quién era yo. Mi nombre, mi infancia, mis estudios, todo eso empezaba a parecer parte de otra vida. Lo único real era ese lugar, esa torre, esa presencia que aguardaba. Una sombra se movió entre nosotros y la torre. Se levantó del suelo sin hacer ruido, una figura encapuchada que no tenía rostro visible, pero cuya presencia lo llenaba todo. No tenía rasgos humanos, y sin embargo su sola cercanía inspiraba una reverencia ancestral. Era el portador de los secretos, el custodio de lo inefable. Su manto parecía hecho de polvo estelar, y flotaba como en un agua densa. Armitage se arrodilló. Yo no pude. No por orgullo, sino porque algo en mí resistía la entrega total. Sentía que si cedía, si me rendía como él, perdería para siempre aquello que me hacía humano. La figura alzó una mano. Y sin hablar, nos ordenó acercarnos. Cruzamos una vasta explanada hasta los peldaños de la torre. Y allí, sobre una losa negra como el vacío, apareció un objeto, un libro distinto al anterior. Este no se escribía solo, no se movía. Estaba cerrado, inmóvil. Esperando. Es el libro del testimonio, dijo Armity con voz temblorosa. Cada línea lo escribe el que ha visto. Me volvió la mirada. Ahora te toca a ti. Lo supe entonces. El verdadero propósito del viaje no era encontrar respuestas, ni liberar a Armity, ni siquiera huir del horror. Era dejar constancia. Ser testigo. Ser uno más en la cadena de aquellos que habían cruzado el umbral, y que aún recordaban lo suficiente como para hablar. Mi Aradil. Tomé la pluma que apareció sobre la piedra. Y al tocarla, vi el principio de todas las cosas. Capítulo 11. Escrituras del abismo. Cuando la pluma tocó mi mano, no fue como tomar un objeto. Fue como tomar conciencia de algo. La materia de la que estaba hecha no era ni metal ni hueso, sino una sustancia más antigua que ambos, algo que se había forjado en el corazón de mundos extinguidos. Era ligera como el aire, pero al sostenerla, sentí el peso de incontables verdades y tragedias escritas con ella. Su punta no terminaba en filo, sino en una curva imposible que parecía deslizarse entre los átomos. Frente a mí, el libro del testimonio seguía cerrado, pero la losa que lo sostenía comenzó a vibrar con una frecuencia muda, como si resonara en otra dimensión. No hubo palabras ni mandato, pero supe qué hacer. Apoyé la pluma sobre la cubierta, y sin que la tocara, el libro se abrió solo. Las páginas estaban en blanco. No pensé. No tuve que hacerlo. La pluma se movía por sí sola, guiada por una parte de mí que no reconocía, como si otra mente habitara mis dedos. Y comencé a escribir. Pero no eran frases mías. No eran pensamientos que recordara haber tenido. Eran imágenes, sensaciones, nombres y geografías que jamás había conocido, ciudades sumergidas bajo lunas apagadas, puertas flotando en la nada, lenguas olvidadas que narraban el ascenso y caída de seres tan vastos que su existencia desmentía la lógica. Cada palabra escrita invocaba un eco en mi interior, como si sellara un pacto invisible.
Escribí sobre Azatoth, el ciego e idiota dios que giraba en el centro del caos, sobre Subnigurat, la madre de 1000 desobes, sobre las puertas del sueño, donde Nyarlathotep caminaba en forma humana para sembrar conocimiento y locura. Escribí nombres que no podían ser pronunciados, y sin embargo los conocía. Historias que no podían ser reales, y sin embargo las vivía al escribirlas. Cada línea era un testimonio, no solo mío, sino de todos los que habían estado allí antes que yo. Vi sus rostros flotando en las palabras, sabios, herejes, buscadores de verdades. Algunos se parecían a mí. Otros no eran humanos en absoluto. Algunos lloraban mientras escribían. Otros reían. Uno gritaba en silencio, como si la escritura fuese un acto de condena eterna. Me detuve. La pluma cayó sola, como si se hubiera vaciado de contenido. El libro se cerró de inmediato, atrapando las páginas recién escritas. La figura encapuchada seguía allí, inmutable. Su presencia era más fuerte ahora. Sentí que me observaba no con juicio, sino con expectación. Armitage se acercó. Había lágrimas en su rostro. Ya está hecho, murmuró. Ya eres parte de ellos. ¿Y ahora qué? Pregunté, apenas reconociendo mi voz. Él levantó la vista hacia la torre. Ahora llega el juicio. La tierra tembló. No con violencia, sino como si el mundo se estirara, como si una conciencia antigua se hubiera despertado. La torre comenzó a brillar desde su base. No era luz, sino una especie de comprensión visual que solo podía describirse como verdad cruda. El cielo, antes púrpura y turbio, giró sobre sí mismo como un ojo abriéndose. Una voz habló. No era sonido. Era una presión en la mente, como si un pensamiento fuera colocado allí a la fuerza. Una pregunta. ¿Por qué viniste? No supe qué responder. La verdad es que no lo sabía. Buscaba algo, quizás sabiduría, quizás redención, quizás el final. Pero en ese momento, todo me parecía una excusa. Respondí con el único pensamiento honesto que quedaba. Porque soñé con la verdad. La voz guardó silencio. Luego habló de nuevo. Entonces observa. Y el suelo desapareció. Todo a nuestro alrededor se desvaneció. No había torre, no había libro, no había Armitage. Solo un espacio eterno, y en medio de ese espacio, una sucesión de imágenes. Mundos que nacían y morían. Civilizaciones que adoraban dioses que después devoraban sus almas. Puertas que se abrían a realidades más hostiles que cualquier pesadilla. La historia secreta del cosmos. Lo que el hombre no debía saber. Lo vi todo. Y cuando la visión terminó, estaba de nuevo allí, frente a la figura encapuchada. Ella asintió, apenas perceptiblemente. El juicio había terminado. Yo había sido aceptado. Y ahora, era portador de un saber que ningún mortal debería conservar. Capítulo 12. El regreso del velo. El juicio había terminado. La figura encapuchada desapareció sin despedida ni gesto alguno, desvaneciéndose como humo en un viento sin dirección. El libro, que contenía ya mi testimonio, fue absorbido por la losa como si nunca hubiera existido. Armitage me miraba con una mezcla de tristeza y respeto. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Un zumbido profundo comenzó a crecer en el aire. No venía de ningún sitio y, sin embargo, lo llenaba todo. Era como si el lugar en el que estábamos se preparara para cerrarse, para expulsarnos. La torre empezó a perder definición, como si fuera un recuerdo desvaneciéndose en la mente. Todo se volvía borroso, irreal, menos nuestras propias figuras. Y entonces comprendí. Habíamos sido admitidos, sí, pero no se nos permitiría quedarnos. Es hora de partir, dijo Armitage con voz hueca. Extendió su mano, y al instante, un portal de oscuridad pura se abrió a nuestro lado. Era una oquedad sin forma, sin contorno, pero que palpitaba con una promesa, la de regresar, o al menos fingir regresar, al mundo que conocíamos. Entramos sin hablar. Sabíamos que las palabras ya no bastaban. El paso fue más brusco que la llegada. Un estallido de frío, como una marea congelada, nos empujó a través del umbral. Al otro lado, despertamos jadeando, tumbados en la tierra húmeda del cementerio. El amanecer apenas teñía el horizonte con un rojo débil. Todo parecía haber estado en silencio desde nuestra partida.
El mausoleo frente al cual habíamos iniciado el descenso seguía allí, con su puerta entreabierta como una boca sin palabras. Miré alrededor. No había rastro del pozo, ni del túnel, ni del descenso interminable. Solo lápidas y musgo. Armitage se incorporó lentamente. Su rostro estaba agotado, sus ojos inyectados en sangre, pero lucían la paz de quien ha cruzado una frontera sin retorno. ¿Fue real? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Más real que esto. Ambos sabíamos que ya no podríamos vivir igual. Habíamos sido marcados. No de forma visible, pero lo sentíamos. En la forma en que los sonidos cotidianos nos parecían ahora vacíos. En la forma en que los colores del mundo habían perdido intensidad. Ya no era posible ignorar lo que habíamos visto. La ciudad despertaba poco a poco, ignorante de que, a unos metros bajo sus cimientos, dormía una arquitectura ajena a toda razón. Caminamos por calles desiertas sin cruzar palabra, como espectros, llevando en el pecho el peso de una verdad que no podíamos compartir. Al llegar a su casa, Armitage se detuvo en la puerta. Me miró largo rato, como si quisiera decir algo, pero al final solo apoyó una mano en mi hombro. Lo que viste, te acompañará siempre. Ten cuidado con las noches largas. Y entró, sin volver la vista. Yo regreso al campus. A mi escritorio. A mis libros. Pero algo había cambiado. Cuando tomaba un texto en latín o revisaba grabados antiguos, ya no eran meros objetos de estudio. Eran puertas. Puertas como las que habíamos cruzado. Algunos días, me encontraba escribiendo sin darme cuenta, símbolos que no reconocía, frases que no parecían mías. O despertaba sudando, con el eco de una voz sin lengua murmurando en mi oído: escribe, testigo. Había cruzado el umbral. Y aunque mis pies caminaban por este mundo, mi mente ya pertenecía a otro. Capítulo 13. Ecos en la oscuridad. Los días se alargaron como sombras al caer el sol. A pesar de que el tiempo en la superficie parecía seguir su curso, mi conciencia ya no lo percibía como antes. Las horas se desvanecían sin dejar rastro, y los días parecían ser solo un continuum de una experiencia que ya no estaba anclada a la realidad tangible. Los recuerdos de aquel otro lugar seguían palpitando en mi mente, y el eco de aquellas voces que habíamos escuchado bajo la torre nunca dejaba de resonar. Algo dentro de mí estaba roto, pero al mismo tiempo, renovado, como si un velo se hubiera levantado, dejando pasar una luz inalcanzable para los ojos humanos. Armitage había desaparecido de mi vida. No le había visto desde la noche en que regresamos. Sabía que él había sido el guía, el que conocía el camino, pero ahora la distancia entre nosotros era tan palpable como si nunca hubiésemos compartido ese conocimiento. Los días transcurrían con lentitud, pero mi mente no podía escapar de los horrores que había presenciado. Cierta noche, al caer el crepúsculo, me encontré sentado ante mi escritorio, abrumado por la sensación de estar siendo observado. No era la primera vez que sentía esa presión, como si los muros de mi habitación se estrecharan cada vez más. Mis ojos recorrían las páginas en blanco, y aunque sabía que no debía, tomé el cuaderno donde había comenzado a escribir mi testimonio. La pluma que usé para hacer esas anotaciones parecía tener vida propia, deslizándose sobre el papel de manera instintiva. De pronto, las palabras comenzaron a surgir de nuevo, sin que mi mente las dictara. Estaba escribiendo, pero no recordaba haber decidido hacerlo. Los símbolos que aparecían en la página no eran palabras en ningún idioma que conociera. Eran signos, líneas y círculos, trazos que nunca había visto antes, pero que al mismo tiempo me resultaban inconfundiblemente familiares. La puerta está cerrada, pero la cerradura te llamará. Los que miran desde el abismo, vigilan el alma del espectador. Esas eran las primeras líneas que surgieron. Me quedé paralizado, sintiendo un sudor frío recorrer mi frente. Aquella frase era una advertencia. Un mensaje que no entendía completamente, pero que de alguna manera sabía que debía ser cumplido. Algo en mi interior me dijo que había algo más grande detrás de esas palabras. De repente, la pluma se detuvo. No estaba en mis manos, pero seguía moviéndose sobre el papel, como si una fuerza externa estuviera dictando su propio flujo. Las palabras se alinearon formando un mensaje. El tercer ojo observa, siempre abierto. Lo que está escrito no se debe olvidar. Mi respiración se aceleró.
Sentí la presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi mente parecía estar luchando por aferrarse a una realidad que ya no era la misma. Cerré los ojos con fuerza, pero al abrirlos, las palabras seguían allí, en el papel, inconfundibles. Al instante, una sombra se proyectó en la esquina de la habitación. No era una sombra física, sino algo mucho más insidioso. Era como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, reuniéndose para crear algo que no debería existir. No podía verla claramente, pero la sentía acercándose cada vez más, envolviendo el espacio que antes era familiar. La sensación era indescriptible. Como si la propia naturaleza del espacio y el tiempo estuvieran siendo alteradas a mi alrededor. Los bordes de la habitación se distorsionaron, y las paredes parecían moverse hacia adentro, como si el mundo fuera a colapsar en sí mismo. La sombra se estiró hacia mí, y de su centro emergió una figura. No era humana. No lo era en absoluto. La figura que se materializó ante mí parecía surgir del vacío mismo, una presencia indistinta, que no tenía forma clara, pero sí una esencia palpable que me helaba hasta los huesos. El aire se volvió más frío, y una voz, sorda y arrastrada, resonó en mi mente. El ciclo está incompleto, y el testimonio aún no ha sido contado. Lo que sabes, debe ser revelado. El horror se apoderó de mí. No sabía si estaba soñando, si mi mente estaba siendo desbordada por la locura, pero lo que vi era real. La figura se movió, y la sensación de ser observando de cerca se intensificó. Mi visión se nubló y el suelo debajo de mí pareció hundirse. La figura extendió su mano hacia mí, y de algún modo su intención fue clara, me estaba convocando. Sabía lo que debía hacer, aunque no quería aceptarlo. Tomé el cuaderno, con la pluma aún en mis manos, y con un temblor en los dedos, comencé a escribir de nuevo. Esta vez, las palabras venían con una urgencia que no podía controlar. El umbral está abierto, y ya no hay regreso. La puerta se cierra, pero el eco permanecerá. Al escribir, la figura desapareció. Todo quedó en silencio, pero el miedo persistió. Sabía que algo había cambiado dentro de mí. Algo que ya no podía controlar. Había despertado algo en mi mente, una puerta que nunca podría cerrar completamente. La noche pasó, y al amanecer, el cuaderno descansaba sobre mi escritorio, con las páginas llenas de símbolos que ya no comprendía. Pero de alguna manera, sabía que tenía que seguir escribiendo. El ciclo no estaba completo, y había más por descubrir. Capítulo 14. La revelación final. Los días se alargaron y la niebla de la confusión se espesó aún más en mi mente. Sentía como si me estuviera desmoronando, como si las fronteras de lo real y lo irreal comenzaran a desdibujarse de forma cada vez más alarmante. El cuaderno con sus símbolos extraños se había convertido en mi único compañero constante. Sabía que, de alguna manera, aquello era lo único que mantenía mi cordura, aunque ya no estaba seguro de que tan firme era ese ancla. La sensación de ser observado persistía. No era solo la inquietante presencia de la figura sombría que había visto, ni la presión opresiva que sentía en mi pecho. Había algo más profundo, algo que habitaba en mi interior, que se deslizaba por mi sangre como un veneno silencioso. La idea de que había algo más allá de lo que podía comprender me había arrebatado la calma. Algo había despertado en mí, algo que nunca debería haber conocido. Una noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros de la casa, una extraña urgencia me impulsó a abrir una puerta que había permanecido cerrada por mucho tiempo. Era una pequeña habitación al fondo de la casa, una que ni siquiera recordaba haber visto antes, pero que ahora parecía llamarme con una fuerza irresistible. Mis manos temblaban mientras giraba la manilla de la puerta, y al abrirla, un extraño silencio me envolvió. La habitación estaba vacía, pero no vacía en el sentido usual. Era como si no perteneciera a este mundo. Las paredes eran lisas, sin grietas ni adornos, pero algo en el aire me hacía sentir que estaba ante algo ajeno a la realidad. En el centro, una mesa de piedra estaba rodeada por extrañas marcas que formaban un círculo perfecto. La atmósfera allí era espesa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Me acerqué a la mesa, el corazón acelerado, y vi lo que había sobre ella. Un objeto extraño, que no podía describir completamente. Era una esfera, pero no una esfera normal. Estaba cubierta por símbolos que brillaban débilmente, como si estuviera viva. Al mirarla, sentí que mi mente se expandía,
como si estuviera recibiendo una corriente de conocimiento que me trascendía. El cuaderno en mis manos comenzó a moverse, como si fuera parte de algo más grande. Las páginas se pasaban solas, y me encontré escribiendo sin control. Las palabras fluían de manera incoherente, pero al mismo tiempo, de forma perfecta, como si mi mano fuera guiada por una fuerza invisible. Las frases que surgían en el papel hablaban de puertas, de viajes más allá del tiempo, de realidades paralelas y de fuerzas cósmicas que regían el universo. La puerta se abre, pero el paso será tu perdición. El tiempo es una ilusión, pero la verdad no lo es. Lo que buscas te busca a ti. Las palabras parecían formar una advertencia, pero también una llamada. Algo en mi interior me decía que estaba al borde de descubrir la verdad que no podía ser comprendida por una mente humana. El objeto sobre la mesa comenzó a girar lentamente, y fue entonces cuando comprendí que no era un objeto común. Era una puerta. Una puerta que no podía ser tocada sin consecuencias. De repente, una visión invadió mi mente. No era una visión clara, sino más bien un torbellino de imágenes que se sucedían con rapidez. Vi ciudades que nunca habían existido, mundos llenos de criaturas y paisajes imposibles. Vi personas, figuras humanas pero no humanas, que caminaban entre las sombras de esos lugares, cada una atrapada en un ciclo eterno. Vi el rostro de Armity, pero ya no era el hombre que conocía. Su rostro estaba marcado por la desesperación, y sus ojos reflejaban una verdad que no debía ser revelada. Luego vi el mío, distorsionado, extraño, como si mi propio ser estuviera siendo arrastrado hacia un abismo del cual no podría escapar. El giro de la esfera se aceleró. El zumbido en el aire se hizo más fuerte, como si estuviera a punto de desgarrar la realidad misma. Su luz comenzó a cegarme, y cuando ya no pude soportar más, un estallido de dolor recorrió todo mi cuerpo. Caí al suelo, y las luces brillantes que me rodeaban se apagaron en un parpadeo. Desperté en la oscuridad. No estaba en la habitación donde había caído. Estaba en otro lugar. Un vasto vacío se extendía ante mí, un vacío que no era solo físico, sino una distancia infinita que parecía separarme de todo lo que conocía. Me encontraba suspendido en un espacio sin forma, donde no había suelo, ni cielo, ni ninguna referencia que pudiera entender. Y en ese vacío, escuché una voz familiar, pero que ya no reconocía completamente. El testimonio ha sido dado, pero el ciclo nunca termina. Lo que has visto es solo una parte de la verdad, una verdad que te consume. Estás atrapado, pero siempre serás libre. No entendí las palabras, pero sabía que no podía escapar de lo que había comenzado. El ciclo estaba completo, pero a la vez, estaba condenado a repetirse eternamente. Había cruzado la puerta, y esa puerta nunca volvería a cerrarse. Y mientras la voz se desvanecía en el vacío, entendí la última lección. El conocimiento era tanto una bendición como una maldición. Nadie debería conocer todo. Desperté en mi cama, empapado en sudor frío. Estaba de vuelta en mi habitación, pero algo en mí había cambiado para siempre. El cuaderno seguía allí, sobre la mesa, sus páginas llenas de símbolos y palabras que ya no me parecían tan extrañas. Miré por la ventana, pero ya no podía ver el mundo como antes. El conocimiento que había adquirido se había convertido en un peso, y aunque mis ojos veían la luz del sol, mi mente veía la oscuridad. Capítulo 15. El último suspiro. El sol se levantaba sobre la ciudad, pero en mi mente no había luz. Lo que alguna vez había sido un mundo familiar, se había transformado en una serie de sombras. Las paredes de mi habitación, las calles por las que caminaba, los rostros que veía a mi alrededor, todo parecía desdibujado, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Nada era lo mismo, y a pesar de que mi cuerpo seguía funcionando en este mundo tangible, mi alma estaba perdida en algún rincón sombrío del universo, atrapada en el abismo de las verdades que había descubierto. La esfera, la puerta, el cuaderno, todo eso seguía conmigo. No podía deshacerme de ello. El cuaderno estaba a mi lado, siempre cerca, como si fuera un faro de condena. Aunque ya no lo abría, sabía que sus páginas guardaban más secretos, más terribles verdades que no debía explorar. Había aprendido demasiado, y ahora era prisionero de ese conocimiento. El rostro de Armity seguía persiguiéndome, y con cada noche, su mirada se volvía más inquietante. A veces, cuando cerraba los ojos, podía ver su cara, distorsionada por el horror,
o escuchaba su voz en los rincones oscuros de mi mente. Siempre me repetía lo mismo, un eco que retumbaba dentro de mí: el ciclo nunca termina. Esas palabras me perseguían como un mantra, y ya no sabía si las había escuchado de él o si las había inventado mi mente, quebrada por lo que había presenciado. El conocimiento, ese mismo conocimiento que había buscado ansiosamente, ahora era mi peor enemigo. Me había consumido por dentro, y me veía arrastrado hacia una oscuridad de la cual no podía salir. Un día, mientras caminaba por las calles solitarias, la ciudad me pareció un lugar ajeno. Las personas que cruzaban a mi lado parecían sombras sin rostro, y yo mismo me sentía una sombra de lo que alguna vez fui. A veces, me detenía en medio de la acera y miraba al cielo, como si esperara ver la puerta que había cruzado, la puerta que ya no podía ver, pero que sabía que seguía allí, más allá de mi comprensión. Pero no estaba solo en esta nueva percepción del mundo. Había algo más en mí, una presencia, como una fuerza oscura que se había colado en mi ser. No podía ver ni oír nada, pero la sentía a mi alrededor, como una niebla que me envolvía, me aplastaba, me guiaba. Esta presencia no era humana, ni de este mundo. Era la huella de lo que había tocado, la marca de lo que había sido expuesto a las profundidades del conocimiento. De noche, mientras descansaba en mi cama, me encontraba despertando constantemente, como si algo estuviera observándome. Mis sueños eran más vívidos que nunca, llenos de visiones distorsionadas de lo que había visto en la torre, en ese lugar infernal que se encontraba más allá de cualquier comprensión humana. Veía criaturas que no pertenecían a este mundo, seres que existían solo en el umbral de la realidad. Y en mis sueños, Armity siempre estaba allí, su rostro reflejando el terror absoluto. Pero en el fondo de sus ojos, veía algo más, una comprensión, una aceptación de lo que había sucedido. Algo que ya no podía evitar. Las noches pasaban, y mi mente se iba desintegrando lentamente. Había perdido la capacidad de distinguir lo que era real y lo que era parte de mi tormento interno. Algunas veces, me sentaba frente al cuaderno, incapaz de escribir, aunque las palabras seguían vibrando en mi mente. Sabía que algo me estaba llamando, algo que ya no podía rechazar. Las puertas del conocimiento nunca se cierran, y la verdad que había desvelado no me dejaría ir. Hasta que una tarde, mientras paseaba por las orillas del río cercano, sentí un tirón en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. No pude resistirlo. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me guiaran hacia lo desconocido. Las sombras alargadas de la tarde se reflejaban en el agua, distorsionando mi imagen, y en mi interior sentí que algo ya se había resuelto. Mi destino estaba sellado. El último paso lo di sin pensar. Sentí como el abismo me llamaba, como la sombra se alzaba ante mí, con una fuerza irresistible. No tenía miedo. Había llegado al final, al lugar donde todo se desmoronaba. El ciclo del que Armity me había hablado, se había cumplido, pero no había un cierre, no había un final verdadero. La puerta seguía abierta, y yo había cruzado a través de ella sin retorno. Antes de dar el paso final, algo dentro de mí despertó, una chispa de claridad. Supe, por fin, lo que había buscado, la verdad, la última revelación. Pero ya no importaba. El conocimiento, el profundo y aterrador conocimiento que había absorbido, me había transformado en algo más. No era humano, ya no lo era. Había sido consumido por el misterio, por la oscuridad que habitaba más allá de las estrellas. Y mientras la sombra me envolvía, comprendí, finalmente, que no hay escapatoria. Lo que había visto y lo que sabía, ya no podía dejarme ir. La puerta estaba cerrada, pero la puerta nunca se cerró realmente. Siempre estaba abierta, esperando a aquellos como yo, dispuestos a cruzarla. Y con esta historia, llegamos al final del testimonio de Randolph Carter. Si te ha intrigado y te ha cautivado este relato, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo.